¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a hablar en este podcast de este aspecto, Marte en oposición a Plutón. Es un aspecto súper importante porque nos va a acompañar hasta el mes de abril del año próximo y es un aspecto que tenemos que comprender cómo aprovecharlo para poder terminar un proceso y comenzar uno nuevo, así que vamos a hablar en este podcast de esto. Al final te voy a dejar signo por signo en qué áreas de experiencia vas a estar teniendo esta energía disponible y por supuesto al principio vamos a hacer todo lo que corresponde para poder comprender o intentar comprender de qué va esta energía. Lo primero que quiero mostrarte son las fechas. Te voy a pedir que tomes papel y lápiz para escuchar este podcast, que te prepares un café, un té, un mate, algo rico y que tengas un ratito, porque va a ser larguito, ¿sí? Tenemos que entender este proceso al cual nos invita el universo, así que vamos a empezar por fechas, ¿bien? ¿Qué pasa? Plutón, que sabemos que está en Capricornio y que está en su último momento en Capricornio, lleva 15 años acá. Y Plutón es el planeta de la transformación. Es el planeta que me pone en contacto con la crisis para que yo a través del dolor pueda ver situaciones que tengo que dejar morir en mi vida. Y cuando decimos situaciones, puede ser relaciones, trabajos, formas de ser, formas de expresarme, formas de pensar, formas de comunicarme, hábitos. ¿Bien? Este Plutón en Capricornio lo que ha hecho en los últimos 15 años es justamente destruir estructuras muy rígidas que venían en nosotros, como por ejemplo creencias, mandatos familiares, formas de hacer las cosas que eran capricornianas, ¿no? Esto que tiene el aval del tiempo, toda la vida se hizo así, siempre mi familia lo hizo igual, de generación en generación siempre todos fuimos de tal o cual profesión en esta familia, o tuvimos las relaciones de esta manera. Todo esto en 15 años fue destruido en algún área de nuestra vida. ¿A través de qué? De justamente desafíos, momentos fuertes, momentos de crisis. De hecho, muchas de las cosas que vivimos también tuvieron que ver con la muerte. Muerte simbólica o muerte real de algún familiar, de alguna persona cercana. El día 4 de septiembre, Marte ingresa al signo de Cáncer. Y aquí comienza esta danza donde ambos planetas empiezan a interactuar. Si bien a principios de septiembre y en los eclipses de septiembre no tuvimos esta oposición, a partir del mes de octubre ya la empezamos a sentir y el 3 de noviembre se perfecciona la primera oposición entre Marte y Plutón, estando Plutón todavía en el signo de Capricornio y Marte en el signo de Cáncer. ¿Qué pasa? Plutón ingresa a Acuario el día 19 de noviembre. Entonces aquí este aspecto tiene un cambio, hay un cambio energético, pero para poder comprender eso, primero tengo que comprender qué está haciendo en Capricornio. Entonces, como te conté en Capricornio, lo que ha hecho es destruir todas estas energías, estas creencias, estos mandatos, estas estructuras que yo hace 15 años creía que me sostenían y que eran inamovibles en mi vida y que ahora me doy cuenta que acá cambió todo. Cuando vean el área de experiencia, de acuerdo a su signo ascendente, van a poder comprender esto con mucha más claridad. ¿Qué pasa con Marte en Cáncer? Marte en Cáncer es una energía que nos hace sentir vulnerables. Bien, entonces, cuando Marte está en Cáncer, nos cuesta a veces ser francos y tenemos como acciones más solapadas, ¿no? Em, Marte en Cáncer es esto que arde por dentro. Yo quiero hacer. Recordemos que Marte es el principio de acción. Marte tiene que ver también con la energía vital, con esta chispa que enciende el motor y avanzo hacia un objetivo. ¿Qué pasa cuando Marte está en Cáncer? Bueno, es muy emocional. Por lo tanto, puede activarse esta chispa con una emoción. Y si esta emoción es la alegría, genial. Pero ¿qué pasa si esta emoción es el enojo? Acá es donde se complica la historia. Entonces, el gran desafío
es poder comprender que Marte en Cáncer puede llevar a actuar desde esta parte donde se activan las heridas de la familia, se activan las heridas de nuestro niño interior, ni hablar cuando Marte ingrese a Leo, que también activa todo lo que tiene que ver con mi niño interior. Y Marte va a estar recorriendo estos dos signos en oposición a Plutón, que también va a estar en dos signos. La primera parte en Capricornio y la segunda parte en Acuario. Entonces, cuando Marte está en Cáncer, aparecen enojos de manera completamente inesperada y hay una tendencia irritable. Si ustedes practican el autoconocimiento, se podrán dar cuenta que desde hace unos días atrás estamos como con esta sensación de que me enojo y de repente es un subidón de enojo y me doy cuenta de que no solamente tiene que ver con un enojo momentáneo, sino que empiezo a sacar cosas del pasado y me acuerdo de cosas. Y esta persona, aparte de esto que pasó ahora, también me dijo aquello hace tal día. Y me dijo aquello otro hace un mes. Y pasó tal cosa hace un año. Y Marte en Cáncer tiene memoria. ¿Bien? Entonces, se activa toda esta parte que podríamos llamar de rencor, incluso para muchas personas, ¿sí? Rencores del pasado o nuevos que se dan con mucha facilidad. ¿Bien? Aparecen también peleas, enojos o situaciones de tensión en la familia, ¿sí? Esto puede ser real o puede ser simplemente que me acuerdo de cosas y digo, mirá, qué mal esto. Estamos como en esa cosa de Marte impulsiva que me lleva a pensar en el pasado de una manera un poco compleja, ¿sí? Em, entonces, este es un momento para conectar con los orígenes, para sanar el árbol genealógico. En estos 6 meses podés constelar, podés hacer una sesión de transgeneracional, podés hacer una sesión de bio si tenés algún síntoma físico. Va a ser muy importante conectar con el árbol de manera consciente, porque si no, Marte en Cáncer, ¿qué va a pasar? Puede que me lleve a expresar este enojo de otra manera. ¿Cuál sería la luz de esta energía? Poder reparar el pasado, ¿sí? Esa sería la alquimia. Empezar algo, sea lo que sea, una relación, un trabajo, un proyecto, un hábito, un emprendimiento, el ponerme en contacto con una nueva idea, simplemente eso, ¿sí? El aprender algo nuevo, el pensar de una manera diferente acerca de una situación, pero reparando el pasado. ¿Sí? Comprendiendo que todo eso que me pasó tiene un para qué y que únicamente lo puedo comprender si me voy al otro lado, que es Plutón, donde está mi poder interior. Marte también tiene que ver con cómo nos nutrimos emocionalmente y cómo hace nuestro entorno para nutrirnos. Ese entorno en el cual elijo estar, al cual elijo pertenecer, ¿cómo me nutre? ¿Realmente es sano? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente me hace bien? Son preguntas importantes para estos momentos. ¿Cuál es la batalla que tenemos que luchar con este Marte en Cáncer? Porque es nuestro guerrero, nuestra guerrera interior. Es no actuar desde nuestro lado más vulnerable, sino con inteligencia emocional. Esto va a ser el gran desafío para todos estos meses. Y fíjense que esta primera oposición de Marte se corresponde con un nuevo ciclo que comenzamos, que es el de la luna nueva en Escorpio. ¿Sí? Por eso es que este video no te va a servir solo para esta luna nueva en Escorpio, sino que lo vamos a venir a revisar y a escuchar nuevamente en varios momentos a partir de ahora, sobre todo también para el año próximo. Cada vez que escuches un nuevo podcast, yo te voy a hacer acordar de este y te lo voy a dejar ahí colgadito para que lo tengas a mano cada vez que estos aspectos se vuelvan a activar. Entonces, Marte en Cáncer en oposición a Plutón, primera temporada, podríamos decir, ¿no? Esto es como una serie de Netflix que tenemos 3 momentos. Fíjate, tenemos el 3 de noviembre es la primera. Marte se opone a Plutón y después, ¿qué pasa? Pasa Leo.
¿sí? El 4 de noviembre ingresa Leo. Plutón, el 19 de noviembre, ingresa Acuario. Entonces, allí comenzamos ya con una nueva energía. El 6 de diciembre, Marte empieza a retrogradar en Leo. ¿Qué significa esto? Que Marte va a volver hacia atrás. Y cuando vuelve hacia atrás, se vuelve a juntar con Plutón el día 3 de enero, pero esta vez en oposición a Plutón en Acuario ya. El día 6 de enero reingresa a Cáncer y aquí tenemos este tránsito retro de Marte que va a durar hasta el 24 de febrero, que recién ahí despierta en Cáncer y avanza nuevamente para volver a hacer una tercera oposición el día 27 de abril, estando Marte en Leo y Plutón en Acuario. Entonces vamos a revisar todo esto, vamos a revisar de qué se trata cada una. Voy a dejarles signo por signo al final los tres momentos explicados por área de experiencia y ahora vamos a hablar de este primer momento. ¿Por qué me gusta llamarlos momentos? Porque los aspectos tienen una fase de integración. Fíjense, nosotros tenemos tres momentos, decimos, ¿no? Entonces, en este primer momento, este del 3 de noviembre, que ya lo estamos viviendo desde mediados de octubre, más o menos, a esta energía, ¿qué ocurre? Es la primera cita. ¿Sí? Si bien hemos tenido un montón de oposiciones de Marte en Cáncer y Plutón en Capricornio, y es algo que ya conozco y que ya lo viví y que seguramente voy a volver a vivir cuestiones que son parecidas o las mismas situaciones que vengo viviendo en los últimos 15 años en ese área de experiencia, ya hay un proceso acá hecho. Un proceso de mucho tiempo. Son 15 años con Plutón en Capricornio, haciendo oposición a Marte en Cáncer, y ya hemos ido aprendiendo un montón de cosas, y ya hay cosas que las sabemos manejar. Por más que desestabilizan la parte emocional, porque hablamos de Marte en Cáncer, hay un trabajo de Plutón de transformación que me lleva a comprender mucho mejor cómo tengo que actuar. Y sí, puede que aparezcan enojos, pero ahora quizás ya los manejo de otra manera, o quizás no. ¿Y qué ocurre acá? Bueno, hay personas que a veces tienen inconvenientes, como por ejemplo accidentes o cuestiones que me llevan a detenerme, porque el universo ya me lo mostró mil veces. Y si yo no pude ver que tenía que hacer un cambio en esa acción, ¿qué hace el universo? Me detiene de alguna manera para que yo pueda frenar, parar mi cabeza y poder ver. Esto quiere decir que todos vamos a tener accidentes, como he escuchado en algunos posts que me han también consultado, ay, pero es un momento peligroso, un momento no se puede viajar. Me consultaban el otro día que se iban de vacaciones en enero y que, a ver, eh, un solo aspecto no hace, no destina a que nosotros tengamos un accidente. El accidente lo tiene la persona que lo tiene de alguna manera disponible en su energía, porque han pasado un montón de cosas para que esto suceda, o no han pasado, como este ejemplo que les digo. ¿Sí? Si yo soy una persona que no ve con conciencia su diario vivir, su devenir, y me enojo y actúo impulsivamente y voy por la vida enojándome con todo el mundo y peleando, y bueno, puede ser que tenga algo así. ¿Por qué? Porque yo lo estoy generando, ¿sí? Entonces no tener miedo, sino tener conciencia. Esa sería un poco la premisa. Entonces, hablábamos de fases. En esta primera fase, esta primera oposición entre Marte y Plutón, es la fase uno de este aspecto. Entonces es la primera cita. Voy a ponerme en contacto con la situación que me va a permitir evolucionar. ¿De qué manera? Encontrando un equilibrio entre mi mundo emocional, mis reacciones y lo que tengo que hacer desde esa emoción y mi poder interior. ¿Qué pasa? Como es una oposición, por lo general, esto aparece en un otro. Entonces hay otra persona que me muestra lo que yo no quiero ver. Y como estamos hablando de Plutón, quizás lo que yo no quiero ver es mi sombra. Entonces me encuentro con alguien que a lo mejor expresa sus enojos y tiene esa capacidad. Y yo soy una persona que no los quiero expresar porque eso queda mal, porque no quiero hacer problemas. Bien, esto es por poner un ejemplo. Pueden darse mil situaciones.
Entonces, en la primera fase es comprender la dinámica que el cielo me está proponiendo. 3 de noviembre de 2024. Tenemos esta oposición activa desde mediados de octubre y va a estar todo noviembre también. Entonces es una energía que me permite observar cuál es el desafío, qué cuestión en mi vida se activó, donde tengo que hacer algo que me desestabilice emocionalmente el solo hecho de pensarlo, en actuar de esta manera o en hacerlo, pero que yo ya tengo una experiencia similar o igual que me permite comprender por dónde sí y por dónde no. Bien, esto es la primera parte. Entonces, sería muy interesante si nosotros tuviéramos un cuaderno de estos aspectos, escribir qué historia estoy viviendo, ¿sí? Porque nos daríamos cuenta que como en las series les decía, les ponía ese ejemplo porque tal cual, en la próxima oposición se viene la segunda temporada y se vuelven a activar los mismos temas y vuelvo a tener el mismo desafío. Pero ¿qué pasa? Ya tengo una experiencia cerquita, ¿sí? Previa. Entonces la puedo ver de otra manera. ¿Qué pasa en esta primera fase? Por lo general, lo primero que ocurre es que nosotros, ¿qué hacemos? Lo más fácil de expresar, que es la sombra, siempre, ¿sí? Entonces, lo más natural es el rechazo, el ataque, la sobreidentificación. O me voy a Marte y actúo impulsivamente, o me voy a Plutón, y si me voy a Plutón, no. Creo que tengo el poder y manipulo y quiero resolver las situaciones desde esa manipulación y desde ese poder que considero tener, o bien me victimizo. Tengo dos polos, ¿bien? Oposición, hay dos polos. Entonces, tendemos a irnos de un lado hacia el otro. No encuentro el equilibrio todavía. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me veo con esta energía, con esta situación. Entonces la resuelvo desde esta vulnerabilidad. Importante tener en cuenta, entonces, que como ya lo viví, tengo que encontrar un equilibrio entre los dos. Y en esta primera fase logro encontrar ese equilibrio, y cuando aparece el otro con la propuesta desafiante, digo, a ver, esto ya me pasó. ¿Cómo lo resolví antes? Bueno, voy a hacerlo diferente, o intentarlo al menos. Ahí estoy tomando conciencia, ahí estoy usando la energía a mi favor. ¿De qué se trata esta primera fase donde nos vamos a poner en contacto con la energía? Bueno, pueden haber dificultades para tomar decisiones, esta cosa de defensa activa, ¿no? Estoy tan vulnerable que estoy como un perrito que estoy lastimado y encima me tienen encerrado en una jaula. Entonces me vienen a hacer cariño, me vienen a dar de comer y yo ¿qué hago? Muerdo. Sí, estoy así, siento que todo el mundo me ataca, siento que todo el mundo me quiere lastimar. Eh, es un momento para poder reconocer a dónde entrego el poder y dónde actúo como víctima. Se presentan situaciones del pasado o similares. Entonces, es un momento para qué? Para ser valientes, actuando con la conciencia de ese poder interior que me ha dado esta transformación en Capricornio en los últimos años. Y poder reconocer cuáles son las emociones que me generan esto. ¿Qué emociones me hacen, de alguna manera, actuar de esta forma tan irracional, tan impulsiva? Aquí es momento de poder asumir el poder y buscar una nueva forma de resolver la situación que se presenta, que no sea igual a la que ya hice si no me funcionó. Si me funcionó, buenísimo, pero si no me funcionó, ¿sí? Por ejemplo, si este aspecto me toca en el área de las relaciones, voy a poner este caso porque es como el más claro y muy común de consulta también. Entonces, tengo ascendente Cáncer o ascendente Capricornio, entonces me toca en el área de las relaciones. ¿Qué pasa con esto? Y cada vez que discuto con mi pareja me enojo y digo barbaridades y insulto, me pongo de una manera terrible. Bueno, puede ocurrir que haya una diferencia con una pareja, con un socio,
o con la misma pareja que tengo desde hace tiempo. ¿Cómo resuelvo esta situación? Cuando siento ese calor que va subiendo, así que me voy enojando, exploto y empiezo a decir de todo y a enojarme. ¿Qué resultado me dio eso en el pasado? Bueno, si el resultado no fue el que esperabas, cambiamos la forma de actuar. Voy a reconocerlo al momento. Va a ser muy claro, ¿sí? Entonces, tengo que observar mi propia transformación. Este es el momento de observar qué pasó en los últimos 15 años con estos temas que se activan hoy de nuevo. Esa es la prueba que tenemos que pasar. Y si yo reconozco cuál es el examen que tengo que rendir, ya tengo más claridad. ¿Bien? Entonces acá lo que vamos a poder descubrir es si realmente pude integrar ese poder interior que Plutón me propuso en Capricornio durante todo este tiempo, o sigo en el papel de víctima. Bien, entonces voy a tomar decisiones con esta energía. Es una oposición, tomamos decisiones. Son momentos donde el universo nos empuja a tomar decisiones. Entonces, estas decisiones las voy a tomar desde ese poder interior y desde la conciencia de la transformación que he hecho, o las voy a tomar desde el victimismo. Ah, no, pero es que sí, es que yo actué de esa manera cuando discutimos y te insulté y te dije de todo, y porque, bueno, a mí me hace mal y yo me pongo mal y actúo así. No, el yo soy así es muy plutoniano, en víctima. Es la sombra de Plutón. ¿Por qué? Porque es todo o nada. Plutón es todo o nada. ¿Sí? Entonces, o soy superpoderoso o soy la víctima que se justifica todo lo que hago porque, bueno, no puedo hacer otra cosa. Bien. Entonces, estas decisiones puedo tomarlas de manera explosiva, ¿sí? O de manera desarraigada también, que este Marte en Cáncer diga, bueno, ya está, esta familia, no quiero saber más nada, me tienen todos harto, no quiero preguntarles más, no quiero pertenecer más a esto y me exilio, me autoexilio de la familia, ¿sí? Cuando pasa esto, cuando actuamos desde esta impulsividad, ¿qué pasa? No tenemos noción de las consecuencias. Nosotros tenemos que pensar que estamos rindiendo un examen final. Plutón está en Capricornio, por última vez oponiéndose a Marte. Las próximas oposiciones que vamos a tener en los próximos meses no van a ser así. Van a ser oposiciones en Leo y con Plutón en Acuario. Por lo tanto, yo tengo que empezar a darme cuenta de que este es mi examen final. ¿Cómo voy a ponerle este broche de oro a este proceso de transformación? Bien, entonces, la pregunta que también me surgió al prepararles todo este material es, ¿dónde has llegado? ¿Dónde has llegado con todo este proceso de transformación? ¿Qué has logrado en estos últimos años en estas situaciones? Poder hacer un recuento de cómo las resolví. Hay un cambio en cómo manejo mi energía vital. Es tan fuerte este aspecto que fíjense lo que les estoy diciendo. Es una transformación de cómo yo administro mi energía vital, porque Marte tiene que ver con la energía vital, con esa chispa de vida, con eso que todos los días me hace actuar, levantarme de la cama y vivir. Entonces hay una transformación desde ahí, desde ese nuevo comienzo diario, donde yo tengo que tener otra conciencia de cuál es mi poder. Por eso es que muchas personas en este momento están pasando por situaciones donde están revisando esto, pero viéndolo desde la sombra, porque es Plutón, y Plutón ¿qué hace? Nos lleva al Hades, al infierno, al inframundo. Entonces puede que en este momento no me sienta suficiente, no me sienta bien, tengo problemas de autoestima, me siento mal. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo ese propio infierno personal. ¿Para qué? Para poder ver todo lo que no valoro de mí.
Es muy importante en estos momentos, esto como tip, así como para irles dando pequeñas pastillitas, no comer alimentos muy condimentados ni picantes, moderar el mal humor, tratar de hacer ejercicio, salir a caminar, bailar, hacer algo que me permita poner en acción el cuerpo. Esto sobre todo para ascendente cáncer, porque tienen a Marte en su casa uno, ¿sí? Están muy reactivos. Y para todos, porque todos tenemos a Marte en algún lugar y hay algo que nos hace reaccionar, ¿sí? Y por supuesto, evitar celos, manipulaciones, situaciones donde este poder se expresa de manera sombría, podríamos decir. Bien, eh, es un momento para transformar mis estados emocionales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no me voy a enojar nunca más y que voy a ser un iluminado? No. Quiere decir que cuando me enojo voy a tener conciencia de las consecuencias de mis enojos. Bien, y que para poder encontrar un equilibrio tengo que justamente irme a mi poder interior y encontrar herramientas ahí para resolver de otra manera estas situaciones. Acá es importante pensar que nada se destruye, que todo se transforma, ¿sí? Ser definidos y determinados, más directos a la hora de tomar decisiones. Este Marte en Cáncer, recordemos que hablábamos al principio, tiene esta sombra, ¿sí? ¿Que cuál es la sombra? Es de actuar desde la emoción, ¿sí? Actuar de manera solapada, acumulo, acumulo, acumulo y después exploto. Bueno, no, ser directos, mira, lo que me pasa es esto, eh, poder ponerle palabras a ese enojo, ¿sí? Y entender también que nada cambia de un día para el otro. Esto es un proceso, uno más de tantos que vivimos. Entonces, todo lo que yo veo en el exterior es un reflejo del interior. Por lo tanto, muchas veces al no lograr lo que quiero, me enojo y estallo emocionalmente. Bueno, acá también poder ver y revisar esto. Estoy en un proceso. No voy a tener resultados ya quizás. Poder comprender que son 6 meses para que este proceso termine. Puede haber sentimientos de desvalorización, como decía, ¿no? Esto de no me siento suficiente, compito todo el tiempo con un otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué me viene a mostrar ese otro? Ese otro ante el cual me siento chiquitito, ¿qué me viene a mostrar? Que yo tengo el mismo poder, los mismos dones, la misma capacidad de acción. Lo que pasa es que no lo quiero ver, porque no estoy valorando mi propio proceso de transformación. Si yo me sentara a tomar un café con esa persona que no la conociera y me diera la oportunidad de tomarme un café y que el tema fuera crisis en los últimos 15 años, yo perfectamente podría darme cuenta que tanto esa persona como yo vivimos cosas muy parecidas. Sin embargo, esa persona que viene a mostrarme esta energía lo vive de una manera y yo lo vivo desde el polo opuesto. Entonces ahí está el gran desafío. Bien, esto es la oposición entre Marte y Plutón. Entonces, primer momento de esta oposición donde vamos a vivir todo esto que les acabo de contar, 3 de noviembre se perfecciona, pero es desde mediados de octubre hasta mediados fines de noviembre. ¿Sí? ¿Qué ocurre después? El día 4 de noviembre, Marte ingresa a Leo, como les dije, y Plutón ingresa a Acuario. Ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando Marte está en Leo. Con Marte en Leo, lo que se siente es un exceso de energía. ¿Sí? Entendamos que Marte en Leo es una energía completamente diferente a Marte en Cáncer. ¿Sí? Marte en Cáncer es un signo de agua, muy emocional. Bueno, acá nos vamos a un signo fijo, ¿sí? Donde tenemos mucha energía de creatividad. Entonces, sentimos ese aumento en la energía vital. Bien, se activa nuestra capacidad de liderazgo. Acá yo quiero ser el rey y actúo desde este concepto. Entonces, es un momento para ponernos frente a alguna situación y decir, bueno, ¿estoy actuando como un rey tirano o estoy actuando como un rey bueno?
¿Y quién está del otro lado? Plutón. Este Marte en Leo, cuando haga contacto con Plutón, vamos a tener la oportunidad de ser muy creativos. La creatividad va a ser de crear algo maravilloso si lo hago desde el poder interior. Bien, con Marte en Leo se intensifica el coraje, el orgullo, la generosidad. Imaginemos un rey, ¿no? ¿Cómo actúa un rey? Si es valiente, se enfrenta a lo que se tiene que enfrentar con tal de sacar a su pueblo adelante. Estoy hablando de la luz. Bien, entonces tenemos ganas de hacer cosas, de divertirnos, de jugar, de ser creativos. Marte en Leo tiene que ver con el niño interior. Es cómo actúa mi niño interior. Por eso mi querido amigo Carlos Key ha sido un visionario en hacernos trabajar el niño interior desde marzo, abril del año de este año, con esos talleres maravillosos que ha dado, que si querés info te la dejo en la cajita de descripción, porque creo que es fundamental poder trabajar el niño interior, porque ambas energías lo activan y ambas energías hacen que actuemos desde la herida. ¿Bien? Entonces, es bueno para practicar deportes, para iniciar nuevos hobbies. Actuamos y recibimos reconocimiento por lo que hacemos cuando Marte está en Leo. Podemos actuar de una manera dramática también. Esta sería un poco la sombra, ¿no? Si mamá no me da el reconocimiento por el dibujito que hice, ¿qué hace el nene? Hace un berrinche. Bueno, esto me pasa ahora también. Entonces, a revisar heridas de mi niño interior. La energía de Marte en un signo de fuego da lugar a algo nuevo. Entonces hay que canalizarlo en algo creativo que nos permita expresarlo. A partir del 4 de noviembre que Marte ingresa a Leo, voy a poder poner esta energía a disposición de mi creatividad. Si la energía se acumula y yo no hago nada, ¿qué puede pasar? Y que me comporte como un rey tirano, ¿sí? Que sea arrogante, que esté muy irritable, que esté muy autoritario, que sienta frustración porque siento que no soy el líder, que no lidero esta situación. Bien, entonces puede provocar quedarnos atrapados en nuestra coraza de reyes sin poder crecer. Esto es Marte en Leo. Bien, entonces Marte va a estar en Leo desde el 4 de noviembre hasta el día 6 de diciembre empieza a retrogradar, ahí empieza hacia atrás, y el día 3 de enero, Marte en Leo hace una oposición a Plutón en Acuario. Y acá tenemos el segundo momento, así que anotate, segundo momento, resaltalo, ponele colores, ponele algo que te llame la atención, ¿sí? 6 de enero, em, perdón, el 6 de enero Marte reingresa a Cáncer. El 3 de enero es la segunda oposición. ¿Y qué pasa cuando hay una segunda oposición? Hablábamos del primer momento, 3 de noviembre, que yo te decía, es la primera cita, ¿no? Me pongo en contacto con la situación, me pongo en contacto con la energía, ya sé de qué va esto. Claro, pero ahí Plutón estaba en Capricornio, ahora está en Acuario. ¿Qué pasa con Plutón en Acuario? Plutón en Acuario tiene que ver con la transformación, pero no tanto de las estructuras que me sostienen, sino de las ideas. Recordemos que Plutón en Acuario es una energía que está en aire. Por lo tanto, acá hay un gran cambio de cómo siento y cómo experimento ese Plutón. Y estamos muy acostumbrados a experimentarlo en Capricornio, porque han sido 15 años. De hecho, lo tenemos naturalizado a los procesos plutonianos en Capricornio. Estamos aprendiendo cómo trabaja en Acuario. Entonces, este segundo momento, esta fase 2 del aspecto, es el reconocimiento de otro patrón que se repite. Vuelve a aparecer la misma situación. ¿Y qué hago otra vez? La rechazo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Otra vez lo mismo. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Víctima, Plutón. ¿Sí? Entonces, lo sigo rechazando, pero ya lo veo. Yo te estoy haciendo este video para que lo veas en la primera fase. Entonces, cuando llegues a la segunda, digas, ah, acá está, ya está, otra vez lo mismo. Bueno, a ver, ¿cómo lo resuelvo ahora? Con dos datos importantes.
en este 3 de enero. Marte está retro. ¿Qué significa Marte retro? Reviso acciones, reviso formas de actuar, reviso cómo expreso mi creatividad, reviso cómo estoy administrando mi energía vital, a qué le estoy poniendo energía, qué cosas me quitan energía, en qué proyectos me quiero meter que no son los que activan esta pasión en mí. Marte en Leo tiene que ver con lo que me apasiona. Entonces, estos proyectos que aparecen nuevos, ¿realmente me apasionan? Siento que encienden mi corazón, siento que mi niño interior está haciendo una fiesta o los estoy haciendo solamente desde la víctima. Acá, Plutón en Acuario, el poder me va a decir, quizás, bueno, lo estás haciendo para triunfar en las redes sociales, lo estás haciendo porque eso dicen que hay que hacer, lo estás haciendo para no quedar mal con tus amigos, lo estás haciendo para pertenecer a un grupo, para seguir perteneciendo a un grupo, para seguir perteneciendo a un equipo. ¿Qué me motiva realmente? En este segundo aspecto, esta situación me va a poner en juego todas estas preguntas. Este Plutón en Acuario, ¿sí? Me va a permitir ver el poder que tienen las redes, el poder que tiene el conocimiento, el poder que tiene el trabajar en equipo, el poder que hay en ser una comunidad. Y Marte en Leo, ¿qué quiere? Ser el rey. Y en un grupo no hay líderes, todos aportamos. Acá va a haber un gran momento de poder comprender cómo funciona este Plutón en Acuario. Segundo momento, entonces, que ya lo volveremos a tocar, pero te lo dejo acá todo explicado, 3 de noviembre. ¿Qué pasa después? El día 6, Marte ingresa a Cáncer de nuevo, y el día 24 de febrero despierta en Cáncer. ¿Para qué? Para que podamos poner en marcha todas esas acciones que hemos revisado, ¿sí? Y otra vez voy a estar con esta energía de actuar desde la emoción, de sentir que quizás aparecen enojos que me invitan a actuar. Bueno, ¿cómo voy a actuar? Ya tengo la prueba pasada, porque la pasé en noviembre. Entonces ahí, bueno, tengo el recuperatorio sería, ¿no? Bien. Y nos vamos al día 27 de abril, Marte en Leo en oposición a Plutón en Acuario. Ya directos los dos, ya con toda la experiencia vista, ¿sí? Porque ya la reconocí en esta segunda parte y en esta tercera fase de este aspecto, en abril del año que viene, perdón, que va a coincidir con la luna llena en Escorpio, ¿sí? Porque tuvimos luna nueva en Escorpio en noviembre y luna llena en Escorpio por aquellos tiempos. Acá es la fase 3 de este aspecto y es el registro de la importancia de trabajar con ambas energías unidas. Reconozco que hay una energía que me invita a encontrar un equilibrio. No puedo actuar solo con Marte porque haría desastres y no puedo actuar solo con Plutón porque también haría desastres. Entonces, tengo que unir las dos. Entiendo que ambas energías están para mí, están disponibles y puedo fusionarlas. Bien, acá se produce la integración. Este es el objetivo de este video y de este podcast, que puedan comprender cómo integrar esta energía desde noviembre. ¿Para qué? Para que esas situaciones no nos desafíen de manera tan contundente, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir ahora al signo por signo, a ver en qué áreas de experiencia toca esta energía para cada uno de nosotros y, por supuesto, poder aprovecharlas de la mejor manera. Comenzar con este recorrido que vamos a hacer por todos los signos ascendentes, es importante recordar cuál es el principio de cada una de estas energías. Cuando hablamos de Marte, ya decíamos
principio vital, el principio de la acción, la energía vital, cómo administro la energía vital, cómo me llevo con los nuevos comienzos, cómo acciono nuevas cosas en mi vida, cómo emprendo, cómo reacciono, cómo me defiendo, cómo elijo luchar mis batallas. Esto es Marte, ¿sí? Plutón es un planeta lento, a muchos años en cada área de experiencia, y que ahora, ingresando al signo de Acuario, ya no va a volver nunca más al signo de Capricornio. O sea que a partir de ahora, nosotros vamos a tener una experiencia plutoniana en Acuario. Y esto representa un proceso de transformación que comienza, que ya tuvimos una muestra el año pasado, cuando ingresó, que estuvo unos días y pudimos ver de qué se trata más o menos. Pero la realidad es que ahora recién nos vamos a poner en contacto con Plutón en Acuario como realmente corresponde, porque es una energía que va a estar vigente a partir de ahora. En los próximos 20 años vamos a hablar de Plutón en Acuario. Bien. Y tenemos que entender que allí donde está Plutón hay una oportunidad para empoderarnos. Pero Plutón funciona a través de la crisis, a través del dolor, a través de dejar morir, a través de la transformación. Entonces es un proceso de transformación que comienza y que si yo soy consciente que lo estoy experimentando, es mucho más simple de poder comprender la experiencia y comprender qué es lo que me quiere enseñar y por dónde va a ir este empoderamiento. ¿Sí? Entonces, en la zona donde yo tenga a Plutón, vamos a tener la oportunidad de empoderarnos. Y esto va a ser año a año, proceso a proceso, luna a luna. Cada vez que Plutón se active, vamos a tener una experiencia que nos va a permitir empoderarnos. Bien, ahora vamos a ver esas zonas de experiencia de acuerdo a el signo ascendente. Y comenzamos con Aries. Voy a darles las fechas para que las anoten. 3 de noviembre, primera oposición de Marte a Plutón. ¿Esto dónde se da? Marte está en el área de la familia y Plutón está en el área profesional, un área que viene hace 15 años transformando Plutón. Por lo tanto, lo que vaya a ocurrir aquí o lo que esté ocurriendo tiene que ver con algo que ya lo viví, ya sé de qué se trata. Bien, ¿cómo tomé decisiones en un pasado con respecto a lo que estaba ocurriendo en mis propios procesos, en mi propio interior, y cómo lo manifesté en lo social, cómo lo mostré públicamente a ese proceso? ¿Hubo alguna mudanza, hubo algún cambio, algo que tuve que decidir en el área del hogar, algo que ocurrió en el área del hogar que tiene que ver con esta energía de Marte? Incluso podemos estar hablando de accidentes domésticos, accidentes en la familia, que impactan en lo social o en lo profesional, porque bueno, tengo que ocuparme de esto de alguna manera. Bien, entonces esto ya lo viví, cómo lo solucioné en otro momento y cómo lo puedo resolver ahora de una manera más empoderada. Segunda fecha, 3 de enero. En este momento, Marte está retrógrado en el signo de Leo. ¿Qué significa que Marte esté retrógrado? Significa que tengo que revisar. No es momento de actuar, estoy viendo qué hacer, estoy generando un plan de acción, ¿sí? Estoy viendo posibles alternativas. ¿Dónde se presentan situaciones con hijos, con nuevos proyectos, con amores? Entonces, Plutón, que está en Acuario, en la casa 11, ¿cuál es el desafío con este Plutón en la casa 11? Bueno, aquí se presentan situaciones en grupos, con amigos, todo lo que tiene que ver en la vinculación con redes sociales. Eh, puede ser una transformación que en todos estos años los lleve a trabajar de manera voluntaria en algún lugar, ¿sí? También se puede encontrar en grupos donde hay características muy puntuales, donde se tratan temáticas muy profundas, donde de alguna manera en la fase más negativa, podríamos decir,
la persona se convierte en el chivo expiatorio de ese grupo. ¿Sí? Entonces, ¿en quién descargo todo este poder? ¿Le estoy cediendo el poder a todas esas personas y a esos grupos a los cuales quiero pertenecer? ¿O estoy accionando de manera consciente para llevar a cabo un proceso creativo, para llevar a cabo un proyecto propio? Acá se pueden dar malos entendidos, se pueden dar situaciones conflictivas, discusiones, ¿sí? Que por supuesto tienen que ver con la transformación que Plutón en Acuario les va a proponer. También puede aparecer amistades que son muy poderosas, muy influyentes. Entonces Marte del otro lado, ¿qué hace? Yo me siento vulnerable, me siento chiquitita, no, siento que mi creatividad no es nada comparada con esa gente. Bueno, encontrar el equilibrio. ¿Qué puedo hacer yo desde mi niño interior, desde mi parte más creativa, desde esta parte leonina que todos tenemos, que es la creatividad, el mostrarme, el expresarme? ¿Cómo puedo hacer para mostrar esto y no sentirme tan diferente? Puede haber una tendencia a romper con viejas amistades también, ¿sí? A salir de grupos o personas con las que compartíamos temáticas. Y es un momento de cambio de ideales para Aries. Bien, entonces si mis ideales cambian, van a cambiar mis acciones. Es una transformación muy profunda aquí. Me rodeo de otras personas, de otros grupos, y me identifico con otras personas. Fíjense qué fuerte, ¿no? Es identificarme con ese grupo al cual pertenezco. De acuerdo a cómo voy avanzando en este proceso de transformación, se irán transformando también los entornos a los cuales pertenezco. Entonces, durante este tránsito, ¿cuál es el peligro? Bueno, ser dominado por estos impulsos inconscientes, ¿sí? Que nos empujan a seguir perteneciendo y seguir quedándome en el papel de víctima por el solo hecho de pertenecer. Así que será muy importante hacer este trabajo de revisión de cuáles son las batallas que quiero luchar, cuáles son los amores que quiero vivir, cuáles son las cosas que tengo que hacer por esos hijos, por esos proyectos, teniendo en cuenta la transformación que estoy viviendo en la parte social. Y vamos a la última fecha, que es el día 27 de abril. Aquí Marte en oposición a Plutón. ¿Qué me va a proponer en esta misma área de experiencia? Amores, proyectos, hijos, y por otro lado, amigos, grupos, redes sociales, proyectos a futuro. ¿En qué proyectos realmente me quiero embarcar? ¿Qué voy a hacer? Ahora sí lo puedo ver claro, ahora sí voy a ir por acá, ahora sí voy a tomar decisiones porque Marte está directo. Bien, entonces, en enero aparecieron las oportunidades y tengo que revisarlas, voy a barajar oportunidades, voy a ver qué beneficio me trae, cómo me alimenta cada una de esas posibles decisiones, cómo voy a sentirme al meterme en esas decisiones. ¿Realmente siento que esto enciende mi corazón, que me apasiona, qué es lo que quiero o no? Pues me quedo solamente para pertenecer a un grupo. Por ahí irá este desafío para Aries. Vamos con Tauro. Bueno, Tauro tiene su primera oposición el día 3 de noviembre con Marte en el área del pensamiento, la comunicación, los vecinos, los hermanos, los cursos, el aprendizaje, cómo aprendo, también los viajes cortos. Así que acá para Tauro es muy importante poder comprender que tienen un pensamiento activo, ¿bien? Y que ese pensamiento activo está condicionado por la emoción. Hay muchas ideas, pero hay ideas que me emociona tenerlas y digo, ay, sí, lo quiero y de repente pierdo el interés. O cambia mi estado anímico y ya no me entusiasmo con eso.
Por otro lado, Plutón, que lleva 15 años, del otro lado, en el área de las creencias, de la espiritualidad, del propósito de vida, ha hecho un gran proceso de transformación Plutón aquí. ¿Y qué ocurre aquí? Es momento ahora, en noviembre, de que puedan pensar teniendo en cuenta que la emoción puede condicionar mi pensamiento, pero mi base de creencias es la que me sostiene. Si yo, por ejemplo, creo que soy un ser abundante, porque trabajé en esa creencia en los últimos 15 años y he logrado entender cómo funciona el universo, no puede ser que ahora, porque resulta que discutí y tuve que hacer un gasto inesperado, me pongo mal y pienso que soy carencia total. Esto no es coherente. ¿Sí? Entonces es una expresión muy mental la que va a tener Tauro en esta primera oposición. Es poder comprender el poder del pensamiento en acción. Esa sería la síntesis para ustedes, Tauro. ¿Qué pasa el 3 de enero? Marte va a estar en Leo, retrógrado, y Plutón ya va a estar en Acuario, o sea que pasó al área profesional. Entonces aquí lo que ocurre es que con Marte retrógrado en Leo, vamos a estar en un proceso de revisión acerca de qué es lo que debo hacer con respecto a mi familia, a mi hogar. Puede ser que esté buscando dónde vivir, puede ser que esté evaluando hacer una mudanza, puede ser que esté pensando en empezar terapia y trabajar un montón de cuestiones que tienen que ver con mi árbol genealógico, que tienen que ver con la familia. Hay algo para hacer en el área de la familia, pero no lo voy a hacer ahora porque Marte está retro. Entonces, lo que está ocurriendo es que se me está mostrando todo lo que yo voy a poder hacer. Cuando Marte esté directo, que esto será a partir del 24 de febrero, me podré poner en acción. Bien, entonces estamos revisando y estamos comprendiendo qué, qué es todo lo posible que puedo hacer para sentirme más seguro en mi hogar, en este caso. Por otro lado, Plutón en Acuario está en el área de la profesión. Entonces, vienen años donde, ¿qué va a pasar acá? Hay que desarrollar una potencia en relación a la profesión, al trabajo, cómo me muestro socialmente. Recuerden que donde está Plutón está el poder. Entonces, ¿cómo me voy a mostrar socialmente? ¿Como víctima de las circunstancias o me voy a empoderar? Bueno, Plutón finalmente logrará empoderarnos con este recorrido en los próximos 20 años. Entonces, tengo que empezar a verlo desde ya. Hay una necesidad inconsciente de transformación, ¿sí? Que em, aparecen situaciones de pérdida, situaciones de crisis, situaciones financieras que a veces puede pasar que nos sintamos vulnerables ante las situaciones. Con Plutón aquí, muchas personas cambian radicalmente de profesión, muchas personas deciden dejar un trabajo, muchas personas las despiden del trabajo. Recuerdo un caso de una persona que con este tránsito, en el tránsito anterior, con Plutón en Capricornio, la empresa se fue a la quiebra. Y toda la vida había trabajado ahí y no sabía qué hacer. Bueno, lo vivió como una gran crisis que finalmente fue una oportunidad porque descubrió su propósito de vida y hoy en día trabaja en eso. Esto es lo que hace Plutón, ¿sí? Nos presenta situaciones donde de repente nosotros lo vemos como lo peor que puede pasar. De hecho, hay frases muy llamativas que cuando vienen a sesión me dicen, esta situación es la muerte, o es como la muerte. Bueno, esto es Plutón. Sí, así se siente. Pero lo bueno de todo esto es que podemos siempre encontrar la puerta que nos lleva a empoderarnos. ¿Bien? Entonces, esta casa 10 también se relaciona con lo que muestro socialmente. Entonces, el tránsito de Plutón, lo que va a hacer aquí es una transformación de ese rol. Esto puede traer aparejados cambios de estado civil, títulos,
un montón de cosas que cambio socialmente, me ven diferente de manera social. Acá va a haber un despertar de la ambición en todo lo que tiene que ver el éxito, la autorrealización. ¿Y cómo lo va a hacer Plutón en Acuario? Bueno, Plutón en Acuario va a hacer todo esto a través de ponerme en contacto con conocimientos, con grupos de personas, con comunidades, con personas que tienen distintos ideales, personas que tienen otra lógica para analizar las situaciones, ¿sí? Por supuesto, el mundo de las redes sociales, de la tecnología, de lo cibernético, todo lo que tiene que ver con el futuro, serán un montón de cosas que llamarán la atención. Bien. Eh, Se puede manifestar toda esta potencia interna en el ámbito profesional, lo que asegura que simplemente la persona va a triunfar profesionalmente, siempre y cuando tenga en cuenta el ámbito, que es acuariano, ¿sí? Temas computadoras, redes sociales, todo lo que tiene que ver con el futuro, inteligencia artificial, bueno, todo este mundo, ¿sí? Maravilloso que se abre. Entonces, primera oposición, creencias. Segunda oposición, ¿cómo puedo hacer que en mi hogar, ¿sí? tenga las oportunidades que necesito para crecer socialmente? Esta será la oposición de Marte y Plutón de acá a 20 años para ustedes. Hay algo en mi hogar que me demanda atención y que necesito ocuparme. ¿Cómo hago para que eso no impacte profesionalmente? Encuentro el equilibrio. Bien. Y tercera oposición, Marte en oposición a Plutón, 27 de abril. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí ya con Marte directo, todas estas oportunidades que vi en el hogar, ¿sí? que puedo llegar a hacer, ya son viables. Ya elegí por cuál puedo ir, ya elegí qué batalla quiero luchar, ya tomé acción. Quizás ya elegí una casa para mudarme, quizás ya remodelé un ambiente de la casa que quería remodelar para poder trabajar más cómodo. ¿Sí? Empiezan a haber movimientos que tienen que ver con las decisiones que tomé en enero y con lo que evalué en enero. ¿Bien? Bueno, vamos con Géminis. Géminis tiene su primera oposición de Marte-Plutón en el área del dinero. Entonces acá, Marte está en el área del dinero. Tengo algo que hacer, quiero un emprendimiento, quiero algo nuevo. Necesito ponerme en acción con respecto al dinero, con respecto a mis finanzas. Esto puede ser... em, de alguna manera empezar a ver cosas nuevas para hacer, para que me den una seguridad económica, ¿sí? Pero ¿qué pasa acá? Plutón, que está del otro lado, en la casa 8, Plutón en la casa 8 es el área de las herencias, de los legados, del dinero que comparto con otros. Entonces, acá podría pasar que quiero pedir un préstamo y no lo consigo, entonces mi emprendimiento no funciona. Quiero que me presten dinero y resulta que no me prestan ese dinero, se lo prestan a otro y yo me quedo como, ay, ¿y yo entonces por qué no? Bueno, ¿qué pasa acá? Acá lo que hay que hacer es empezar a conectarse con estas acciones conscientes y decir, bueno, no me voy a dejar llevar por la emoción para gastar mi dinero o para invertirlo. Voy a generar un plan de acción que me permita tener seguridad a la hora de invertir. Teniendo en cuenta qué cosa, esto, el poder que Plutón me ha dado en los últimos años en Capricornio de superar miedos, de superar crisis económicas, de superar problemas familiares con dinero. ¿Bien? ¿Qué pasa en la segunda oposición? La segunda oposición, Marte va a estar retrógrado en el signo de Leo el 3 de enero y se opone a Plutón en Acuario. Aquí ya Plutón en Acuario lo que te propone es que te puedas empoderar, pero desde un sistema de creencias completamente nuevo y diferente. Acá viene un momento donde
vas a cuestionarte todos tus valores, todas tus creencias, toda tu filosofía de vida, y donde posiblemente van a morir y van a renacer cada una de esas filosofías totalmente diferentes a las que tenés hoy. Se va a despertar la necesidad de transformar el sentido profundo de la vida, encontrar creencias transformadoras que puedas aplicar en un grupo de personas, que puedas compartir con otros, que te permitan sentirte poderoso o poderosa dentro de un grupo. Va a ser un tiempo para poder descubrir cuál es realmente la verdad, tu propósito de vida, de una manera muy intensa, muy profunda, muy revitalizadora. Puede que la vocación también se transforme, que nos demos cuenta de que todo lo que creía hasta hoy, que era mi vocación, ya no va más. Bien, se pueden asumir cambios drásticos en las creencias religiosas, culturales, filosóficas. También es posible que se consiga ayuda económica para becas, para estudios superiores, y hay posibilidades de viajes, viajes que van a tener un profundo sentido, muy transformadores, y que pueden volverse justamente como nuevos puntos de vista, ¿sí? Puede haber una mirada más sanadora de la vida que, que, que tenga que ver con lo trascendental, con conectar con el para qué me pasa lo que me pasa, ¿bien? Entonces, todo esto es lo que va a hacer Plutón en Acuario, en tu casa 9. Marte lo que te propone es que te pongas en acción ahora con todo lo que revisaste en enero y veas qué podés estudiar, qué podés aprender, qué nuevos cursos, em, qué nuevas filosofías de vida podés incorporar. En enero aparecen un montón de oportunidades de aprender cosas, de leer, de investigar, de formar parte de grupos que tengan otra filosofía, que tengan otra religión, ¿por qué no? Y vas a decidir por qué camino ir recién en abril, cuando Marte otra vez se junte con Plutón y tengas esta información ya revisada. Bien, vamos con Cáncer. Para Cáncer, la primera etapa, o sea, el 3 de noviembre, la oposición entre Marte y Plutón se da en el área de las relaciones y la identidad. Marte está en tu casa 1, haciendo que te sientas impulsivo, impulsiva, que te enojes con mucha facilidad, que estés un poco reactivo, que estés juntando enojos del pasado, que estés como sacando un montón de cosas que estaban guardadas ahí. Es muy importante que hagas ejercicio, que trates de drenar esta energía de alguna manera, ¿sí? Y por otro lado, tenemos a Plutón en tu casa 7. Sabemos perfectamente todo lo que has vivido en los últimos años en las relaciones tanto con socios como con parejas, ha habido una gran transformación en este área. Bien, entonces es un momento para usar este poder. Plutón en Capricornio hizo que todo tu mundo vincular se transformara. ¿Cómo te vinculás con tu pareja? ¿Cómo te vinculás en general con cualquier persona? Bien, entonces, en esta primer oposición del 3 de noviembre, pueden aparecer situaciones en las relaciones que sean con las mismas personas o con otras que te lleven a evaluar esa parte. ¿Cómo expreso mi agresividad y mis enojos en los vínculos? ¿Qué hago con esos enojos? ¿Cómo hago esa catarsis? ¿Cómo hago esa limpieza, esa depuración del enojo en mí? Y aparece en el otro el espejo de la sombra, eso que no quiero ver, eso que no me atrevo a ver. En la segunda oposición, que va a ser el 3 de enero, con Marte retrógrado en Leo, aquí ya estamos hablando de que Marte va a estar en tu área de recursos económicos, cómo administras el dinero, cómo lo gastás, cómo lo invertís, y también cómo activás situaciones donde te pones en contacto con la autoestima y el merecimiento. Acá pueden aparecer
situaciones que tengan que ver con nuevos emprendimientos, con nuevos proyectos, algo que te apasione, algo que te guste mucho hacer. Y Plutón en Acuario lo que te va a permitir es que puedas empoderarte, pero desde esta parte de superar miedos, de superar situaciones que hasta ahora estaban ocultas y que te das cuenta que salen a la luz todo el tiempo. Plutón en Acuario lo que va a hacer es eh, que aparezcan situaciones que tienen que ver con dinero compartido con la familia, temas de herencias, temas de préstamos, ¿sí? Aquí Plutón en Acuario te va a permitir observar luchas de poder, cómo manejas los recursos compartidos, si hay algún divorcio, bueno, cómo se manejaron esos bienes, cómo se administró todo eso, si hay una herencia, ¿sí? Con la pareja, con las sociedades, temas relacionados también con cómo dejas morir situaciones, cómo te conectas con tu propia pasión, con tu propio deseo, con tu propio disfrute. Y va a transformar toda esta parte que tiene que ver con el ego, es dejar morir el ego. Plutón en Acuario te va a permitir que te pongas en contacto con el dejar morir todo aquello que ya no te sirve y que puedas concentrarte en hacer algo que te apasione. Bien, entonces es muy importante que eh, puedas reconocer qué nuevos proyectos, qué nuevas cosas, qué nuevos emprendimientos te apasionan. Y acá, por enero, va a aparecer información para que los puedas llevar a cabo. ¿Cuándo los vas a llevar a cabo? Por allá, por abril, ¿sí? Cuando Marte en Leo esté directo y se dé otra vez la oportunidad de revisar esta situación. Acá vas a tener que conectar con tu poder interior y vas a tener que encontrar un nuevo orden a tu economía para poder avanzar. Bien, vamos con Leo. Leo tiene su primera oposición de Marte-Plutón en el 3 de noviembre en el área del inconsciente y de la rutina, el trabajo, la salud, la alimentación. Plutón en Capricornio ha hecho que en los últimos años hagas una gran transformación en cuanto a cómo te alimentas, temas de enfermedades que han aparecido, que has tenido que superar, síntomas físicos, una transformación en la alimentación. Y Marte en la casa 12 es un guerrero que está descansando, que está viendo qué batallas puede lidiar a partir de ahora. Por eso es que quizás por estos días, octubre, noviembre, no ves muy claro qué hacer, cómo seguir, cuál es el camino. ¿Cuándo lo vas a empezar a ver y a darte cuenta a qué batallas tenés que renunciar y a cuáles no? A partir del 4 de noviembre, que Marte ingresa al signo de Leo. Y ya ingresando al signo de Leo, ingresa a tu casa 1, que es el área del cuerpo físico, de la identidad, de cómo me muestro. Y ahí es donde yo siento ese empuje y esa inyección de energía y digo, es por acá. ¿Qué pasa? Marte se va a oponer a Plutón, que está en Acuario, en el área de tus relaciones. Entonces acá el 3 de enero, que es la segunda oposición con este Marte retrógrado, es que puedas evaluar qué cosas tenés que hacer desde tu individualidad, qué cosas querés hacer para mostrar tu lado más creativo, qué cosas te apasionan, qué cosas te hacen bien, teniendo en cuenta, por supuesto, todos los cambios en lo profesional. Acá puede ocurrir que renuncies al trabajo, que digas, ya está, esto no lo quiero más, esto no me resuena más, quiero ir por lo que me gusta. Bueno, empezar a ver la forma de hacerlo va a ser la tarea para este momento, para enero del año que viene. Puede pasar que la pareja sea un gran condicionante para esto, pareja o socios. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar la iniciativa y decir, sí, quiero, por ejemplo, hacer algo que me apasione y resulta que mi pareja o mis socios no están de acuerdo. Entonces aquí va a ser poder de alguna manera
conectarme con mi poder interior. Esa va a ser la tarea. Plutón en Acuario, en la casa 7, lo que te va a proponer en todos estos años que quedan es que salgan a la luz sentimientos de insatisfacción, tanto en la relación de pareja como con los socios. Miedos, problemas propios de la relación que necesitamos afrontar y analizar. Se van a poner de manifiesto necesidades de controlar, celos, miedos profundos. Acá, si podemos enfrentarnos con esos miedos y resolverlos, posiblemente la relación se torne mucho más profunda, más fuerte, más sólida. Por el contrario, puede ser que la relación se torne tormentosa. Bien, hay un cambio profundo a través de las relaciones, donde aparecen tensiones ocultas, que son liberadas y que justamente van a permitir una gran transformación en cómo te vinculás y cómo negociás. Acá hay una transformación definitiva en tu vida con respecto a los vínculos. Y hay un vínculo en particular que será el que propicie esta transformación. Bien, entonces es muy importante que tengas en cuenta que cualquier persona que conozcas en estos años afectará fuertemente este proceso de transformación. Y se va a poner de manifiesto justamente la sombra con temas de poder en la pareja, ¿sí? No nos olvidemos que estamos con Plutón en Acuario, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con grupos, con redes sociales, con amistades, con trabajar en equipo, será un espacio de transformación también. Entonces, ¿cómo puedo, con este Marte en Leo, expresar mi deseo, emprender, hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, llevar a cabo mi propósito, podríamos decir, desde acciones creativas, que me siento a crear algo para mí y lidiar con lo que tengo enfrente, que quizás es alguien que no esté de acuerdo y que todo el tiempo intenta manipularme para que yo no lo haga? Ese será el desafío. 27 de abril, tercera oposición de Marte a Plutón. Acá tomamos decisiones. Acá es o me empodero o me victimizo. Tendremos nuevas oportunidades de revisar esto, por supuesto, dentro de 2 años, cuando vuelva a darse esta oposición, y así será sucesivamente a través de los 20 años siguientes. Así que importante empezar a resolver desde ahora, Leo. Bien, vamos con Virgo. Virgo tiene su primera oposición de Marte en Leo en el área de amigos, grupos, redes sociales, y por otro lado, Plutón está en el área de los romances, los hijos, los proyectos, la creatividad. Virgo ha tenido 15 años con Plutón acá, por lo tanto ha pasado de todo con respecto al amor, ha pasado de todo tipo de situaciones con respecto a hijos, proyectos que se han caído, proyectos donde ha querido mostrar su lado creativo y no han salido bien. Todo esto, toda esta experiencia que te ha transformado tanto para poder afirmar tu identidad, es momento de utilizarla y capitalizarla. ¿Para qué? Para nuevos proyectos a futuro que se van a empezar a ver en el grupo de amigos, en las redes sociales, con un nuevo emprendimiento, que aparece una propuesta, ¿sí? Para trabajar en equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que ver si realmente estoy dándole la importancia y el valor a toda mi transformación creativa, o solamente en ese grupo estoy actuando porque quiero pertenecer, porque sí me quiero quedar, porque la propuesta me gusta, pero en realidad no me resuena tanto. Bueno, esto será la primera oposición de Marte-Plutón. 3 de enero, ya Marte pasa al signo de Leo, va a estar retrógrado y va a estar en tu área de trabajo, salud, rutina, alimentación. Así que acá es, realmente estos proyectos que aparecen me permiten cuidar de mi salud, tener una rutina saludable, sentirme un rey o una reina en el trabajo que estoy haciendo. Y Plutón en Acuario, en la casa 12, ¿sí? Plutón en Acuario en la casa 6, lo que te permite es que empieces a hacer un gran trabajo de transformación en estas áreas, en el área de salud, de rutina, de alimentación.
Aquí es importante que puedas revisar, y es lo que vas a estar revisando durante los próximos 20 años, em, temas que tienen que ver con la salud, que puedan sacar a la superficie problemas o síntomas que están ocultos, poder comprender el para qué me pasa lo que me pasa, qué me pasa con este síntoma, poder comprender la verdadera esencia del síntoma, qué me está mostrando, qué tengo que sanar, qué hay atrás de esto. ¿Es solamente ir al médico y tomar el medicamento que me da y ahí termina todo? No, hay detrás un aprendizaje. Biodecodificación será la herramienta estrella en estos años para ustedes. Todo lo que tenga que ver con el transgeneracional. Es un momento de prestar atención a la salud integral para que puedan transformar su rutina, sus rutinas diarias, cómo se ordenan, cómo se alimentan, cómo duermen, qué necesita mi cuerpo. Respecto al trabajo, va a ser un tiempo de reciclarse también, de regeneración, de buscar ámbitos y espacios más saludables. Plutón lo que va a hacer es sacar todo aquello que me contamina y que de alguna manera me va a permitir empezar a compartir en nuevos espacios grupales donde yo me sienta mejor, donde este autocuidado tenga un lugar, donde yo pueda respetar mejor mis necesidades, las necesidades de mi cuerpo. Entonces, es empezar a desarrollar la habilidad de soportar el dolor en situaciones cotidianas. Eso es lo que hace Plutón acá. ¿Bien? Tiene que haber una disposición a servir. La casa 6, la casa del servicio. Entonces, este objetivo consciente de sanar todo esto que aparece, justamente hace que podamos tener una disposición de servicio para ayudar a otros a transformarse desde este aprendizaje. Así que con este Marte en casa 12, que es el descanso del guerrero, es de alguna manera decir, bueno, ¿en qué batallas me quiero embarcar y en qué batallas no? ¿Sí? Poder encontrar un equilibrio con todo esto que aparece. El cuerpo va a ser el gran mensajero para ustedes, así que prestarle mucha atención. En esta segunda oposición va a ser importante ver qué herramientas espirituales puedo usar a partir de ahora para poder salir adelante, para poder avanzar, para poder transformarme. Y a partir del 27 de abril, que Marte se vuelve a oponer a Plutón en el signo de Leo y en Acuario, ya tomar decisiones y empezar estos procesos terapéuticos. Bien, vamos con Libra. Libra tiene su oposición primera, 3 de noviembre, de Marte y Plutón, en el área de la familia, el hogar. Aquí han vivido un gran proceso de transformación en los últimos años. Pueden presentarse situaciones similares, pueden presentarse situaciones con otras personas o con las mismas que tengan que ver con soltar, con dejar morir, con transformar, ¿sí? Algo en lo familiar de una manera muy profunda e incluso podríamos decir hasta dolorosa. Ya han pasado por esto, es momento de sanar el árbol genealógico, es momento de poner un broche de oro a este Plutón en Capricornio y tomar toda esta experiencia. ¿Dónde está Marte? En el área profesional, en el rol social, en cómo te ven los demás socialmente. Entonces va a ser muy importante que puedas encontrar un equilibrio. Ya viviste esta situación y probablemente de manera social lo que quedó, tu imagen, la que mostraste, fue de una persona agresiva quizás, o de una persona que resuelve las cosas de una manera impulsiva. Bueno, ¿cómo lo vas a resolver ahora? Será el gran desafío. ¿Qué pasa el 3 de enero? El 3 de enero Marte se vuelve a poner a Plutón, pero en este caso Marte va a estar retrógrado en Leo. Esto es tu casa 11, amigos, grupos a los que perteneces, espacios laborales, proyectos a futuro, redes sociales. Entonces acá lo que va a ocurrir es que van a haber un montón de situaciones que te van a permitir revisar a qué grupos querés pertenecer, en qué grupos te sentís segura, en qué grupos o redes querés participar o no. Y por supuesto, Plutón en la casa 5, ya en Acuario, te trae una gran transformación que tiene que ver con hijos, amigos, proyectos.
es abrirte a nuevos espacios sociales donde tu creatividad sea valorada, donde puedas descubrir realmente qué te apasiona, qué te gusta y lo puedas mostrar. Ya en abril, cuando se vuelva a hacer esta oposición, pero con Marte directo, será momento de tomar decisiones. Ahí sí vas a poder decir, bueno, pasado todo esto, ¿con qué amigos me quedo? ¿Con qué proyectos me quedo? ¿Con qué grupos me quedo? ¿Y en qué espacios quiero estar? Porque me siento valorada, me siento querida, me siento cuidada. ¿Bien? Vamos con Escorpio. Escorpio tiene su primera oposición en el área del pensamiento. Acá Plutón ha hecho una gran transformación en todo lo que tiene que ver con el pensamiento, cómo me expreso, cómo me comunico, cómo entiendo el mundo. Temas con hermanos, temas con vecinos, todo esto son los últimos 15 años, no te estoy contando nada nuevo. Ha habido un cambio radical en tu forma de ver la vida a través del pensamiento. Marte está en el área de tu propósito de vida. Entonces, estoy haciendo un montón de cosas con las cuales me siento segura y me son familiares para mi propósito, pero resulta que no estoy aplicando nada de toda la transformación que viví. Entonces es poder encontrar un equilibrio. Plutón en Capricornio te dice, ¿para qué transformé tanto tu mente si vas a seguir haciendo lo mismo? Si vas a seguir copiando, si vas a seguir teniendo ideas que no son propias. Es sacar esa creatividad y empezar a mostrarla con la seguridad de que es tu propósito. Tiene que ir por el propósito el mensaje, no por lo que hacen todos, no por lo que a todos les gusta, no como lo hacen todos. ¿Sí? Va por ahí. 3 de enero, Marte se vuelve a poner a Plutón, pero esta vez Marte está retrógrado en tu área de la profesión y la parte social, o sea, cómo me ven, cómo me muestro al mundo. ¿Qué estoy haciendo para que me vean? ¿Qué estoy haciendo profesionalmente en mi vida? Esto será lo que tenés que revisar. Van a aparecer un montón de cuestiones que vas a tener que revisar cómo vas a mostrar a partir de ahora tu parte profesional. Y Plutón está en la casa 4, en Acuario, y aquí empieza a darse este proceso de transformación que durará 20 años. ¿Qué va a traer Plutón en Acuario para vos, Escorpio? Bueno, pueden surgir situaciones con la familia que te pongan, digamos, que llamen tu atención y que tengas que dejar de lado un poco lo profesional. ¿Sí? Plutón trabaja por debajo de la superficie hasta que llega a las raíces. Entonces acá es una transformación de lo familiar muy fuerte, de la relación con lo familiar. Pueden haber cambios de residencia, pueden haber cambios dentro del hogar, puede haber situaciones de separaciones, ¿sí? Me divorcio y me tengo que cambiar de casa, pueden haber eh, transformaciones muy fuertes en el hogar. Entonces, esto se puede vivenciar como un proceso de purga, de sanación respecto a ciertas emociones y cómo repito patrones familiares. Acá será fundamental constelar durante todos estos años que te conviertas en un experto o una experta de todo lo que tiene que ver con lo sistémico, que puedas también sacar a la luz secretos dolorosos de la familia y entender que son parte de tu aprendizaje. Por supuesto que aspectos personales de la vida como la psiquis, la casa, el hogar, la familia, ¿no? Todo este nido donde me siento segura, la infancia, van a empezar a aflorar situaciones. Todos estos temas fuertes de transformación, como la resiliencia, los impulsos, cómo me comporto de manera infantil, cómo me adapto a las situaciones, cómo sostengo un hogar que ya es insostenible. Todo esto sale a la luz con Plutón en Acuario y va a ser importante que va a haber una revolución en el hogar y va a ser importante que puedas encontrar una nueva ideología para poder construir tu hogar, transformar este hogar con una nueva ideología. Y eso es lo que va a impactar
en tu área profesional para que lo puedas contar, aprovechando toda la transformación mental que has hecho. Pero hasta ahora todo lo que has compartido de tu propósito no resuena. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con tu proceso de transformación. Plutón es un planeta que nos transforma, la experiencia es personal, pero el fruto es social. Yo lo tengo que compartir con un otro, si no lo comparto no sirve. No me lo puedo guardar para mí. ¿Bien? Luchas de poder con los padres, con familiares, esto también pudiera darse, ¿sí? Y dependiendo mucho de la situación personal de cada uno, por supuesto. Bien, bueno, vamos entonces con Sagitario. Para Sagitario, esta oposición entre Marte y Plutón se da la primera, la del 3 de noviembre, en el área económica, tanto recursos propios como recursos compartidos. ¿Qué pasa acá? Plutón está en tu área de los recursos económicos. Tu autoestima, tu autovaloración, tu relación con el merecimiento, cómo ganás el dinero, cómo lo invertís, cómo lo cuidás, cómo lo gastás, ¿sí? Cómo genero recursos en la vida. Acá Plutón ha hecho un gran proceso de transformación en los últimos años, rompiendo estructuras que creías que iban a ser sólidas para toda la vida. Bien, y Marte está en tu casa 8, que es el área del inconsciente personal. Marte acá lo que activa es tu sombra, es tus miedos, es esa parte de mí que no quiero que salga, que me enojo y reacciono de una manera agresiva y no me gusta mostrar esa parte de mí. Entonces, ¿cómo hago para encontrar un equilibrio entre lo que creo que merezco y lo que siento que me falta? ¿Y cómo hago para generar recursos de manera empoderada, ¿sí? Poniéndome en acción con situaciones que van a aparecer que tienen que ver con inversiones compartidas, proyectos con un otro. Bien, aquí está el gran poder interior que tenés que equilibrar. Por otro lado, el 3 de enero se vuelve a dar esta oposición, pero ya Marte está en Leo retrógrado. Entonces, aquí, ¿cuál es la pregunta? ¿Lo que estoy haciendo es parte de mi propósito de vida? ¿Realmente me apasiona lo que hago? ¿Realmente lo que pienso, lo que aprendo, lo que expreso, lo que comunico, resuena con mi propósito? ¿Sé cuál es mi propósito de vida? Acá viene una gran transformación para Sagitario, porque Plutón en Acuario, en la casa número 3, perdón, va a ser una gran transformación a nivel mental. Plutón en Acuario te va a hacer cuestionarte e intensificar y resignificar todas las temáticas que tenés en tu cabeza acerca de vínculos, aprendizaje, relación con el medio ambiente, hermanos, cómo me comunico, los viajes que podés llegar a hacer. Es un tiempo de aprendizaje profundo, muy transformador, que pueden eh, solamente controlar a través del autoconocimiento. Un autoconocimiento profundo será el gran secreto para poder lidiar con esto para Sagitario. Bien, entonces, se pueden hacer conscientes situaciones complejas que estaban en nuestra mente y que estaban bloqueadas. Por supuesto que voy a entrar en crisis, sí, porque mi sistema de creencias se va a ver movilizado. Hay una revolución acá, que es lo que Acuario propone, una revolución, y con Plutón es una crisis. Bien, entonces, es un periodo de profunda transformación psicológica de la manera de pensar, de la forma en que la persona se comunica, de la lógica del pensamiento. Acá no hay que dar nada por sentado, porque todas las tensiones psicológicas reprimidas van a salir a la superficie para ser escuchadas. Entonces, yo no tengo que tener miedo ante estos pensamientos que aparecen, sino decir, bueno, esto es un desafío, acá hay un patrón mental que tengo que romper. Ahora lo que viene es potencia. ¿Se acuerdan que les decía, donde está Plutón está el poder? Bueno, es el poder de la mente. Es maravilloso este aspecto para Sagitario,
porque es aprender cómo funciona el poder de la mente en todos estos años. Entonces, en esta segunda oposición, vas a poder revisar un montón de situaciones que tienen que ver con nuevas filosofías, nuevas religiones, nuevas temáticas, nuevos viajes, nuevos proyectos, nuevos caminos a seguir en tu vida y a emprender que te van a permitir hacer esta transformación mental. Acá van a aparecer las oportunidades. ¿Cuándo vas a tomar la decisión de qué camino seguir? En abril, cuando Marte en Leo esté directo y se dé nuevamente la oposición en Acuario. Bueno, vamos a Capri. Capri tiene el protagonista de estos últimos 15 años ha sido Capri, porque Capri ha tenido allí a Plutón haciendo un gran proceso de transformación. ¿En qué? En su identidad, ¿sí? Siempre que nosotros hablamos de Capricornio decimos un poco esto, de que si vemos a un ascendente Capricornio hace 15 años, es imposible ver a la misma persona, ¿no? Es como que es un desconocido. Entonces, esta primera oposición de Marte y Plutón se da todavía con Plutón en Capricornio. Es la última, es la prueba final. ¿Y dónde está Marte en el área de las relaciones? Capricornio ha tenido en todos estos años situaciones violentas, podríamos decir, porque estamos hablando de una energía violenta cuando está en sombra Marte y Plutón, o al menos si no fueron violentas, fueron impulsivas, ¿sí? Que me han permitido ver que el otro tiene el poder. El otro es el que hace, el otro es el que tiene la fuerza, el otro es el que lucha, el otro es el que gana la batalla. Marte en mi casa 7, en Cáncer. Y encima está justificado, si actúa desde el enojo, porque actúa justamente desde una emoción. Entonces, ahí hay una cosa de victimismo dando vueltas, ¿no? Yo soy víctima de esa persona que actúa movido por una emoción violenta o por una emoción compleja. Entonces, ahora puede presentarse otra situación similar con los mismos actores o con otros diferentes que me van a permitir comprender cómo yo actúo ante esta misma situación. Esto puede darse en relaciones de pareja, en relaciones con socios o simplemente con cualquier persona que actúe como un espejo para mí. La otra persona puede hacer un montón de cosas y yo no estoy haciendo nada. Esta puede ser una sensación para Capricornio. ¿Cuál es el secreto acá? Poder valorar todo lo que te transformaste y poder hacer desde estas emociones. ¿Cuántas veces actuaste con miedo? ¿Cuántas veces saliste de situaciones frustrado, frustrada, con terror, con temor, con inseguridad, sin saber qué iba a pasar? Todo esto que viviste en estos 15 años te ha fortalecido, te ha empoderado. Entonces ahora lo que se presente es nada comparado con lo que viviste. Podés con esto, te dice Plutón. Es la prueba final, pero no está tan difícil como pensás. Ya lo viviste. Solo tenés que ver una manera diferente de resolverlo y entender que tu poder y tu gran poder, Capricornio, ¿cuál es? Poder actuar aun cuando las emociones te desafían. Tenés el poder de actuar aun cuando las emociones te traicionan, aun cuando tenés miedo. Podés hacerlo porque lo hiciste muchas veces antes. Y si pudiste con eso, vas a poder con esto también. Entonces se trata de valorar y de valorarte, de poder decir, wow, todo lo que atravesé, ahora entiendo para qué fue. Porque ahora ya no me asusta tener miedo, voy a ir igual por ahí. Y voy a encontrar la manera de sentirme seguro dentro de esta tormenta, porque estuve en tormentas peores. Primera oposición. Segunda, 3 de enero. ¿Qué pasa acá? Cambio total. Por fin se va de Capricornio para siempre Plutón e ingresa en Acuario. ¿Y dónde está Acuario para Capricornio? Bueno, en el área de los recursos económicos. Entonces aquí empieza realmente la metamorfosis que empezó
con Plutón en Capricornio. ¿Por qué? Porque todo lo que yo valoraba, todo lo que yo apreciaba sobre mí misma, sobre la vida, eh, lo que sirve, lo que no sirve, todo eso yo puedo verlo con claridad. El tránsito de Plutón por el signo de Acuario lo que me va a permitir es tener un nuevo sistema de valores, comprender realmente qué es lo importante en la vida. ¿Se acuerdan que les decía, donde está Plutón está el poder? Bueno, el poder personal que te dejó Plutón pasando por tu casa 1, ahora lo vas a tener que aplicar en el poder de valorarte y valorar todo lo que tenés. Entonces, pueden haber crisis profundas aquí que tienen que ver con lo material. ¿Por qué? Porque se transforma la autovaloración y se regeneran los resultados internos. Recordemos que la abundancia es una manifestación de mi interior. Como es adentro, es afuera. Por lo tanto, ¿qué tan rico quedaste interiormente con el tránsito de Plutón en Capricornio? Va a ser la premisa para que puedas generar riqueza y poder económico en este área a partir de ahora. ¿Qué van a salir a la luz? Bueno, actitudes obsesivas o destructivas en torno al dinero, ¿sí? Esto es poder conectar con la potencia de manifestar. Eso es lo que hace Plutón en la casa 2. Nos ayuda a conectar con ese poder que tengo para manifestar como un dios o una diosa creadora de mi vida. La persona va a tener que aprender a salir adelante con menos recursos quizás, pero valorándolo más. Y con menos recursos no porque no los tenga, sino porque va a aprender a valorar lo que tiene. Bien, entonces, debe intentar mantener, perdón, no debe intentar mantener posesiones, formas de ganar dinero a los que estábamos acostumbrados, ya que solamente va a demorar este proceso. Plutón en Acuario es cambio, cambio en cómo gano dinero, cambio en cómo lo administro, cómo lo gasto. Y acá eh, es un proceso que comienza y que tiene que ver con una transformación interior que me va a llevar a materializar cambios en el exterior. Este tránsito nos va a permitir potenciar todo lo que poseemos. Todo lo que poseo se va a potenciar, se va a empoderar. Bien, estamos hablando de valores principalmente, el dinero que gano, las ideas que tengo. Estamos hablando de Acuario, es un signo mental, es una transformación de cómo entiendo, de mi ideología acerca del dinero, cómo voy a producir ese dinero, cómo lo voy a invertir. Y es un desafío para revisar las formas en que utilizo las posesiones, la manera de conectarme con los recursos personales y con la autovaloración. Todos estos temas pueden entrar en crisis, pero justamente serán revitalizados y transformados. Entonces, todo esto es Plutón en Acuario, ¿sí? En oposición a Marte. ¿Dónde está Marte? En el área de los miedos, del inconsciente personal, de las herencias, de los préstamos, del dinero compartido con otros, de cómo expreso mi sexualidad, mi pasión, mi poder interior. Entonces aquí, para Capricornio, empieza el juego. Aquí empieza el juego porque es empezar a superar miedos. Capricornio es un signo de tierra que necesita seguridad, estabilidad, planificación. Yo planifico si este mes gasto en esto, este mes gasto en esto otro, este mes gano tanto, dentro de un año voy a ganar tanto. Eso se muere. Eso se muere. No puedo tener el control. El universo me va a sorprender todo el tiempo y me va a proponer alternativas para ir cambiando y para irme adaptando. Y va a tener que salir el genio creativo de adentro para que podamos conectar con este poder de manifestar y a la vez ir superando miedos, inseguridades y todas aquellas cuestiones inconscientes que bloquean la llegada de la abundancia a mi vida. Así que Capricornio, a preparar esa transformación maravillosa y nos vamos con Acuario.
Eh, Perdón, antes de pasar a Acuario, para Capri, esta es la segunda oposición. Cuando Marte esté en Leo, retro, ¿qué va a estar pasando? Va a estar revisando temas de préstamos, de herencias, de dinero compartido con otros, todos estos temas que hablamos. ¿Y cuándo va a tomar decisiones? En abril, cuando ya Marte esté directo en la tercera oposición, el tercer momento, ¿sí? Donde ya va a haber superado un montón de miedos seguramente y se va a atrever a hacer. Bien, bueno. Y vamos con Acuario. Acuario, bueno, ahora pasa a ser la estrella, ¿sí? Acuario, ¿por qué? Porque Plutón en tu casa uno ingresa el 19 de noviembre y quedan 20 años de una profunda transformación de tu identidad. Pero vamos a hablar primero de la primera oposición. Plutón ha estado 15 años en tu casa 12, haciendo que se transformen un montón todo lo que tiene que ver con espiritualidad, miedos inconscientes, cómo te conectas con ese inconsciente, todas estas cosas ocultas. Eh, Tengo un amigo que tiene esta posición y me encanta porque él habla de ovnis, habla de todo este tipo de cosas, ¿no? De Illuminati, de reptilianos. Es conectarme con otras, el poder del conocimiento que tiene que ver con el inconsciente colectivo, con lo espiritual. Bueno, esto por un lado, ¿sí? En oposición a Marte, que está donde? En tu casa 6, que es salud, rutina, alimentación, cómo me cuido. Así que acá puede haber alguna situación donde de alguna manera el universo te detenga. ¿Por qué? Porque tenés que empezar a revisar qué acciones querés hacer en el día a día que sean más sanas para vos. Bien, entonces, acciones saludables, acciones que sean seguras. Eso es lo más importante ahora y conectar con la espiritualidad, ahí está el poder, poder fusionar estas dos cosas. ¿Qué pasa el 3 de enero? El 3 de enero otra vez se da la oposición entre Marte y Plutón, pero ya Plutón está en tu signo, está en Acuario. Y Marte va a estar en tu casa 7, que es el área de las relaciones. Entonces acá, este Marte, puede que veas en tu pareja o en tus vínculos mucha creatividad, mucho impulso, tiene ganas de hacer esto, tiene ganas de hacer un emprendimiento, y yo estoy apagado, yo estoy en víctima todavía, yo todavía no logro comprender por dónde van mis ideas, no logro darle forma. Bueno, fusionar, fusionar. ¿Qué va a pasar con Marte, con Plutón en Acuario? Bueno, Plutón en Acuario lo que te propone es una inmensa transformación de vos mismo, que es inevitable. Hay partes psicológicas que ya no van a estar más. Internamente te vas a transformar. ¿A través de qué? De crisis. ¿Sí? Las crisis tienen que ver con esto. Es una semana, perdón, es un tránsito muy intenso desde lo mental, porque se van liberando como si fueran capitas de piel. Vamos haciendo una metamorfosis que nos va a permitir mostrarnos de otra manera a lo largo de este tránsito. La persona va a tener mayor vitalidad, hay más capacidad de acción, se transforma completamente el aspecto físico, ¿sí? Es como si la persona quisiera controlarlo todo y quisiera controlar a todo el mundo, sobre todo en las relaciones, que a veces se tornan muy difíciles, y cuando se da cuenta, dice, ok, a quien tenía que controlar era a mí mismo. Bien, entonces es importante hacer un esfuerzo para verse a sí mismo positivamente, ya que hay una oportunidad única para descubrir recursos, valores nuevos y muy poderosos. Es el empoderamiento de mi esencia, de cómo yo me muestro, cómo salgo al mundo. La dificultad aquí tiene que ver con que hay demasiado poder para forzar las cosas y a que las personas se alejen. ¿Sí? Entonces, hay una transformación enorme en la parte de la imagen, en la forma de expresarse, que se desarrolla en este proceso. Primera oposición, en enero vas a tener que tomar decisiones con respecto a la pareja, a los vínculos. Entonces, ver cuáles son las posibles soluciones para esto. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo podemos colaborar? Acuario es el signo de la colaboración.
Entonces, ¿cómo ese otro me puede colaborar en lo que yo quiero? ¿Cómo podemos fusionar esto? Y cuando vemos todo materializado en abril, el 27 de abril, que Marte se vuelve a oponer a Plutón, pero ya ahora directo. Entonces ahora ya no reviso, sino que tomo decisiones. ¿Bien? Y vamos con Piscis. Piscis tiene a Plutón en esta primera oposición, el 3 de, la primera es el 3 de enero, en el área de los amigos, los grupos, los proyectos a futuro. Y Marte está en la casa 5, que es cómo expreso mi creatividad, cómo muestro mi parte creativa, los hijos, los proyectos, los amores. Esta primera oposición lo que te va a permitir es que puedas decir, bueno, yo voy a empoderarme desde todo lo que aprendí todos estos años en mi vínculo con mis amigos, las redes sociales y los grupos. Has pasado un montón de crisis, un montón de situaciones que te han dejado fuera de grupos, has perdido amistades, has cambiado, has transformado tu forma de ser amigo, tu forma de vincularte con grupos y con espacios públicos. Entonces ahora es momento de escuchar qué es lo que realmente querés hacer, qué te apasiona. Va por ahí la decisión. Tomada esta decisión, próximo desafío, 3 de enero. Acá Marte va a estar retrógrado en el signo de Leo. ¿Y qué te va a pedir Marte? Que revises en tu día a día cómo te cuidas, cómo te proteges, cómo escuchas tu cuerpo. Esta rutina que tengo es saludable. Vamos a ir revisando nuevos hábitos para incorporar. Y Plutón en Acuario lo que trae es un gran empoderamiento espiritual. Acá comienza un proceso que va a durar 20 años y que te va a permitir justamente sacar a la luz características que están escondidas y que tienen que ver con la espiritualidad. Esta casa 12, donde tenés Acuario, se relaciona con el inconsciente colectivo. Entonces, cuando Plutón está acá, lo que pasa es que te dice, tenés que llevar al plano consciente aquellas cuestiones que están ocultas en tu inconsciente. Entonces aparecen sueños, aparecen premoniciones, aparecen miedos que tengo que enfrentarlos. Es muy importante que tengas herramientas. Estudiar cualquier rama de la espiritualidad te va a sostener, te va a ayudar, te va a dar respuestas. Es un tiempo para integrar, para sanar ese inconsciente y encontrar el gran poder que tenés ahí. Ascendente Piscis tienen el poder de la sanación, de la intuición. Es muy importante que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces hay una regeneración en todo el contenido inconsciente y es clave para qué, para que puedan hacer una profunda transformación en su vida en general. Es un momento excelente para profundizar en todo lo que tiene que ver con intuición, vidas pasadas, metafísica, trabajar los miedos, purgar la mente, trabajar el árbol genealógico. Este tránsito es súper importante para la parte psicológica, hacen que suban a la superficie informaciones que han estado guardadas durante mucho tiempo y es muy fructífero para todo lo que es el propósito de vida. ¿Bien? Entonces, segunda posición, 3 de enero, Marte en Leo, retrógrado, opuesto a este Plutón en Acuario que me propone el empoderamiento desde lo espiritual. Bueno, ¿cómo puedo hacer para tener una rutina más saludable, fusionando todo lo que espiritualmente estoy empezando a aprender? Así que acá, bueno, puede ser incorporar nuevos hábitos, cuidarme más en la alimentación, cuidar mi salud, ¿bien? Vamos a revisar cuál es la posible rutina que puedo tener y cuándo tomaré decisiones el 27 de abril con Marte directo en Leo en oposición a Plutón en Acuario. Mis amores, hasta acá llegamos. Espero esta información sirva, la escuchen, la puedan aprovechar. Es una información que a mí personalmente me hubiera encantado tener cuando Plutón entró a Capricornio, así que les dejo un beso enorme. Gracias, como siempre, por estar del otro lado y nos escuchamos muy prontito y nos vemos en Instagram en el próximo video. Gracias.